No sé en qué momento comencé a pensar que el trabajo en el turno nocturno era una buena idea. Supongo que me gustaba la tranquilidad del silencio, el sonido constante de las bandas transportadoras y el zumbido de las lámparas fluorescentes. Llevaba ya varias semanas en esa rutina monótona, revisando etiquetas y sellando cajas hasta que mis manos se movían por inercia. En ese lugar no había espacio para nada fuera de lo normal, hasta que llegó aquella caja con el número 9, escrita con marcador negro y tembloroso. Desde entonces todo cambió, y todavía hoy, cuando escucho un golpe seco en la madrugada, me recorre un escalofrío desde la nuca hasta los pies. Esa noche empezó igual que las demás. Había bebido 2 tazas de café malo y uno de mis compañeros dormía recostado sobre el mostrador, con la radio sonando bajito en una emisora de rancheras. Afuera, el viento movía las lonas del muelle y el aire olía a cartón húmedo. Yo me encontraba revisando una devolución cuando la caja número 9 cayó al suelo con un ruido seco. No debía moverse. Ni siquiera estaba sobre la banda. Fue como si alguien la hubiera empujado. La levanté con cuidado. Era una caja mediana, marcada como frágil, aunque no sonaba a vidrio ni metal. Al acercarla al oído, escuché algo dentro, un golpeteo irregular, leve, como si algo quisiera salir. Pensé que era un ratón atrapado o un animal que alguien había enviado de contrabando. Pero lo que me inquietó fue que al tocarla, sentí un leve temblor, una vibración interna que parpadeaba como un corazón débil. Dejé la caja sobre la mesa y busqué al encargado. Nadie respondió. Solo el murmullo del ventilador y el zumbido de las luces que a ratos titilaban. Respiré hondo y, supongo, el cansancio me ganó. Decidí abrir un poco la cinta adhesiva con el cúter y asomarme. En cuanto el metal tocó el cartón, el golpeteo se detuvo de golpe. Fue un silencio antinatural, total. Sentí que el aire se había vuelto más denso, como si todo el almacén contuviera la respiración. Antes de continuar, si eres de los que escucha estos relatos de noche, te invito a suscribirte al canal Sombras Antiguas. Aquí contamos las historias que casi nadie se atreve a compartir. Y ya que estás aquí, cuéntame en los comentarios desde donde nos estás escuchando, quizá en tu ciudad también haya un centro postal como este, con sus propios secretos guardados en cajas. Seguí mirando la caja, indeciso. Entonces algo dentro volvió a moverse, un roce, muy leve, y luego el sonido de un suspiro. No era un animal. Te lo juro. No sonaba como ningún sonido que yo pudiera identificar. Retrocedí unos pasos, con el cúter aún en la mano, y observé cómo la tapa del cartón se levantó sola, apenas un par de centímetros. Salió un olor fuerte, como a hospital viejo mezclado con tierra mojada. Me ardieron los ojos y tuve que cubrirme la boca con la manga para no vomitar. Decidí arrastrar la caja hasta el área de objetos extraviados, donde se almacenaban los paquetes en revisión. Por protocolo debía dejar un reporte y sellarla de nuevo, así que lo hice, aunque mis manos temblaban tanto que la cinta se torció 2 veces. Al terminar, anoté la hora en la hoja de registro, 3:15 de la mañana. Sin embargo, cuando miré el reloj de pared, marcaba las 2:20. Pensé que lo había visto mal, pero al revisar mi celular, el reloj digital volvió a marcar 3:15. En ese momento, escuché pasos. Creí que era uno de mis compañeros, pero el sonido venía del fondo del pasillo, justo donde había dejado la caja. Quise llamar por radio al guardia, pero la estática era tan fuerte que apenas entendía mi voz. Caminé despacio hacia el depósito. Cada paso resonaba hueco, con eco, como si el edificio estuviera vacío. Al llegar, vi la puerta entreabierta y una sombra moviéndose dentro. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía el pecho. Empujé la puerta. No había nadie. Solo la caja abierta sobre el piso y la cinta desprendida, pegada todavía a un trozo de cartón. Dentro no vi nada, solo un trozo de tela gris, vieja, manchada. Me quedé mirándola, sintiendo un nudo en el estómago. Luego escuché que alguien respiraba detrás de mí. Giré de golpe, pero no había nadie. Cerré los ojos un instante y sentí claramente el aire caliente en mi cuello. Corrí sin mirar atrás, tropezando con los carritos de transporte, hasta llegar al muelle. No sé cuánto tiempo pasé ahí afuera, temblando. A las 6 llegó el jefe de turno y me encontró con la mirada perdida. Le conté una parte de lo ocurrido, aunque omití lo de la respiración.
Revisamos la zona y la caja ya no estaba. Dijo que seguramente otro empleado la había movido. Me enseñó la hoja de registro y su cara cambió. Donde yo había escrito la hora, ahora se leía 3:15 del día siguiente. Quise explicarlo, pero él me miró sin decir nada y se alejó en silencio. Pasaron varios días sin que nada extraño ocurriera. Comencé a creer que todo había sido una alucinación producto del cansancio. Hasta que un compañero nuevo, que trabajaba el turno de madrugada, me preguntó si conocía algo sobre las cajas con número escrito a mano. Me contó que unas noches atrás, había encontrado una con el número 9, exactamente igual a la que yo recordaba. Dijo que cuando trató de moverla, sintió una vibración desde dentro, y que luego desapareció sin dejar rastro. Desde entonces, cada tanto, el sistema registra el ingreso de un paquete sin remitente, con el mismo código. No hay cámaras que lo muestren, ni registros de quien lo deja. Solo aparece. Algunos dicen que el software falla y que todo es una coincidencia. Otros prefieren no hablar del tema. Pero hay noches en que el personal evita la zona de objetos extraviados. Afirman que escuchan el sonido de uñas raspando el cartón, o el suave suspiro de algo vivo que espera adentro. Las autoridades nunca hicieron mucho. Archivaron mi informe como una confusión del turno nocturno y dijeron que me tomara unos días libres. Volví 2 semanas después, con la intención de renunciar, pero el jefe me convenció de quedarme un poco más. Me dijo que a veces el cansancio hace que uno imagine cosas, que los trabajadores de noche suelen ver sombras donde no las hay. Asentí, aunque en el fondo sabía que no era un simple reflejo. Una madrugada, mientras sellaba unos paquetes, el teléfono del área sonó con un tono metálico que nunca había escuchado. Contesté sin pensar. Del otro lado nadie hablaba, pero se oía el mismo golpeteo irregular de aquella caja. 3 golpes, pausa, 2 golpes más, luego silencio. Colgué de inmediato y miré el monitor donde se registran las entregas recientes. Entre las líneas aparecía un nuevo paquete, destinatario, mi nombre completo, remitente, desconocido. Número de referencia, 9. Esa fue la última noche que trabajé ahí. Pedí mi transferencia al área administrativa y desde entonces no he vuelto a pisar el almacén. A veces pienso que fue mi mente la que jugó conmigo, tratando de darle sentido a algo absurdo. Pero hay una parte de mí que sigue esperando ver esa caja al llegar a casa, sobre la mesa o en la puerta, con mi nombre escrito en marcador negro y trazo tembloroso. Cuando cierro los ojos, todavía escucho ese suspiro. Corto, débil, insistente. No sé qué quería salir de ahí, ni si alguna vez lo hizo. Lo que sí sé es que algo me vio esa noche, y por alguna razón, supo mi nombre. Si alguna vez trabajas solo en un almacén o revisas paquetes sin remitente, presta atención al silencio. Porque a veces, en la calma más profunda, algo también te está escuchando desde adentro. Cuando comencé a trabajar en la empresa de mensajería, jamás imaginé que terminaría conduciendo por caminos vacíos a medianoche, siguiendo GPS que marcaban destinos imposibles. Mi nombre es Lucía y llevaba apenas 3 semanas en el puesto cuando me asignaron la entrega que cambió todo. Era una noche tranquila, con un cielo opaco y el aire oliendo a lluvia lejana. Tenía varias entregas pendientes, pero una, en particular, me llamó la atención, un sobre blanco con remitente legible y una dirección que no aparecía en el sistema. El código postal correspondía a una colonia vieja que, según el mapa, había sido demolida hacía más de 10 años. Revisé 2 veces la hoja de ruta, pensando que podría ser un error de tipeo. Pero la dirección aparecía también en el código de barras, registrada en el sistema con prioridad alta. Entrega antes de medianoche, decía la etiqueta. Consulté con mi supervisor por radio, pero la señal se cortaba, y lo único que escuchaba era una voz distorsionada que parecía repetir mi nombre. Pensé que era una interferencia y decidí seguir la dirección manualmente. Al volante, la ciudad se fue transformando, las luces se hacían más escasas, y el pavimento comenzaba a agrietarse. El GPS insistía en que debía girar en una calle llamada Callejón de los Molinos, pero cuando llegué al punto exacto solo había un terreno baldío. Sin embargo, lo raro fue que el mapa seguía mostrando edificios que ya no existían. Apagué el motor para asegurarme de no pasarme el punto, y fue entonces cuando lo escuché, un suave golpeteo en la parte trasera de la camioneta, como si algo dentro del vehículo pidiera salir. En ese momento se me heló la sangre.
Miré por el espejo retrovisor, pero el compartimiento estaba vacío. Aún así, el sonido persistía, intermitente y rítmico, como si viniera desde el sobre. Saqué el sobre de la guantera y lo puse sobre el volante. Sentí que vibraba levemente, casi imperceptible. La parte trasera estaba húmeda, como si la tinta se hubiese corrido por la lluvia, aunque el interior del vehículo estaba completamente seco. Dudé un momento y regresé la mirada al mapa digital, pero la pantalla del GPS se había apagado sola. En su lugar, mi reflejo se veía distorsionado, como si la pantalla fuera un espejo cubierto de agua en movimiento. Cerré los ojos un instante y traté de calmar el pulso que me martillaba el pecho. Cuando volví a abrir los ojos, la carretera parecía distinta. Donde antes había oscuridad, ahora aparecía un letrero oxidado con letras apenas legibles: Bienvenida Colonia Molino Viejo. No podía ser. Esa colonia fue demolida después de una inundación hacía más de una década. Miré alrededor y vi que el terreno vacío se había transformado en una serie de casas bajas, torcidas, con las fachadas húmedas y sin luces. El olor a moho era tan fuerte que tuve que bajar las ventanas para respirar. Aún así, algo dentro de mí me impulsaba a seguir avanzando. El número de la dirección, 112, estaba pintado en la fachada de una casa que parecía deshabitada. Me acerqué con la linterna del celular. La pintura estaba descascarada, pero el número seguía fresco, como si alguien lo hubiera repintado esa misma noche. Toqué la puerta y nadie respondió. Sin embargo, desde dentro se oían pasos lentos, arrastrados, y un ruido parecido a papeles frotándose. Entrega para el señor o señora Ramírez, dije en voz alta, esperando alguna respuesta. Al principio todo quedó en silencio, y luego una voz apagada contestó: déjalo en el buzón. Esa voz no sonó normal. Tenía una vibración rara, como si proviniera de una grabación vieja. Busqué el buzón, pero solo había un hueco cubierto por una tapa de metal oxidada. Metí el sobre en el espacio y, al hacerlo, sentí que algo desde dentro lo jalaba de golpe. Me hice hacia atrás, sobresaltada. No escuché caer el sobre al suelo ni golpear con nada. Fue como si hubiera sido absorbido. Me quedé inmóvil varios segundos, tratando de entender qué había pasado. Las luces de mi celular comenzaron a parpadear, y cuando intenté revisar la hora, la pantalla marcaba exactamente las 12:00. En ese instante, el viento cambió, la brisa se volvió helada, y las puertas de las casas a mi alrededor comenzaron a vibrar, como si algo invisible caminara entre ellas. Decidí regresar al vehículo. Sentía un hormigueo en las manos y la garganta seca. No sabía si era miedo o si el aire estaba contaminado por la humedad. Cuando encendí el motor, algo golpeó el cristal del lado del copiloto. Era el mismo sobre, aplastado contra el vidrio por una mano flaca y grisácea. No alcancé a distinguir el rostro, solo una sombra detrás del vidrio. Metí el cambio y aceleré sin mirar atrás. Manejé hasta que las luces de la ciudad volvieron a aparecer. Cuando por fin me detuve frente a una gasolinera, el sobre descansaba en el asiento del copiloto, completamente seco y con mi nombre escrito en la parte frontal. Llamé al supervisor con el teléfono de la estación y le expliqué lo ocurrido. Al principio se rió, creyendo que era una broma. Luego me pidió que regresara con el sobre para verificar la evidencia. Lo llevé hasta la oficina principal y lo dejé sobre su escritorio. Él lo examinó, lo olió incluso, y finalmente lo guardó en una carpeta plástica. Cuando me fui, sentí una extraña mezcla de alivio y vergüenza. Sin embargo, al día siguiente lo encontré nuevamente en mi casillero, envuelto en una hoja de entrega con la misma instrucción: entrega antes de medianoche. Esa noche no fui a trabajar. No pude. Me quedé en casa, observando el sobre la mesa del comedor. No tenía sellos postales ni etiquetas, solo mi nombre y viejo código postal. Me dormí en el sofá, con las luces encendidas, y cuando desperté al amanecer, el sobre ya no estaba. En su lugar había una mancha de humedad en la madera, con forma de mano. Desde entonces comencé a notar cosas raras, papeles que aparecían doblados con mi letra, mensajes impresos en los recibos de gasolina que decían «vuelve a entregar», y direcciones que no existen cada vez que revisaba nuevas órdenes. Fui a hablar con una compañera del turno de día, una mujer mayor llamada Teresa que llevaba años en la empresa. Cuando le conté la historia, me miró con tristeza y asintió despacio.
Me dijo que hacía años habían existido zonas de reparto que el sistema nunca eliminó del todo. A veces el sistema asigna direcciones antiguas, explicó. El problema es que esas casas ya no están, pero alguien sigue recibiendo los envíos. Me mostró un archivador polvoriento, y entre las hojas amarillentas, encontré listados con nombres idénticos a los actuales. Algunos remitentes y destinatarios se repetían una y otra vez, como si el circuito de entregas jamás terminara. Aquella misma semana presenté mi renuncia. No quería siquiera pasar por el muelle donde guardaban los paquetes. Antes de irme, le pedí a Teresa que quemara el sobre si alguna vez volvía a aparecer. Ella prometió hacerlo, aunque en su mirada había miedo. No volví a saber de ella en varios meses. Hace poco me contactó un compañero del mismo centro, me dijo que una noche, el nuevo personal encontró una pila de correspondencia atrasada en el buzón antiguo del edificio. Todos los sobres estaban en blanco, excepto uno. En la etiqueta se leía mi nombre y una sola frase escrita a mano, última entrega pendiente. Desde entonces, no reviso mi buzón ni firmo paquetes que no espero. Cada vez que el cartero pasa por mi calle y deja algo en mi puerta, lo observo desde la ventana hasta que se va. No importa si es publicidad o cartas del banco, ya no toco nada que venga sin remitente. A veces pienso que esa voz que escuché aquella noche no era una persona, sino la última sombra de alguien que nunca pudo dejar de esperar. O quizás, y esto es lo que más miedo me da, algo que sigue haciendo entregas, buscando a quien reemplace su lugar en la ruta. Y si algún día recibes un sobre sin sello ni remitente, con tinta corrida y una dirección ilegible, te recomiendo que no lo abras. Porque puede que no venga de este lado del mapa. Llevo más de 20 años trabajando como cartero en la misma zona del sur de la ciudad. Siempre me ha gustado el silencio de las primeras horas de la mañana, cuando las calles todavía están húmedas y los perros apenas despiertan. Entregar cartas se volvió una costumbre tan automática que a veces no noto cuando paso de una calle a otra. Pero hubo una temporada en la que las cosas se torcieron. Todo empezó con una serie de sobres antiguos que llegaron sin remitente, amarillentos, con sellos de los años 70, y direcciones que reconocía por nombre, aunque hacía años que esas personas ya no estaban vivas. Al principio pensé que era algún error de archivo o una devolución masiva del sistema. Clasifiqué las cartas como correspondencia pendiente y las dejé sobre la mesa del supervisor. Pero al día siguiente, cuando regresé a la oficina, los sobres estaban en mi casillero nuevamente, con una nota pegada que decía, ruta asignada al cartero original. Lo más raro fue que la letra del mensaje parecía ser la mía. No recordaba haber escrito nada, y sin embargo el trazo, las curvas de las letras, eran idénticas. Esa mañana comencé a repartir. Mi primera parada fue una calle vieja cerca del Panteón Municipal. Las casas eran de adobe, con paredes húmedas y puertas de madera reventadas. Me detuve frente a la casa número 15, donde debía dejar la primera carta. En el buzón oxidado había telarañas y polvo acumulado. Dejé el sobre dentro y seguí caminando. Apenas había avanzado unos metros cuando escuché el chirrido de una puerta abriéndose. Me giré y vi una figura flaca, envuelta en una bata gris, asomándose lentamente. No parecía un vecino. Tenía la piel seca, casi azulada. Y lo peor, sostenía en su mano la misma carta que acababa de entregar. No dije nada. Ella tampoco. Solo me observaba desde la sombra del umbral, mientras movía los labios con lentitud. No entendí las palabras. Me apresuré a seguir mi ruta, con un nudo en el estómago. Pensé que era una broma, quizás alguien disfrazado. Intenté explicármelo de 1000 formas, pero el miedo comenzó a crecer. Era como si el aire a mi alrededor se hubiera congelado de repente. Cuando por fin terminé las entregas, regresé al depósito y noté que el resto de las cartas seguían húmedas, aunque esa mañana no había llovido. Durante los días siguientes, seguí recibiendo cartas con nombres que reconocía. Algunas de las direcciones pertenecían a barrios demolidos, otras a personas fallecidas que había conocido. Un anciano que había muerto solo, una mujer que se suicidó en su casa, un niño atropellado al cruzar la calle. Todas esas cartas llevaban la misma caligrafía antigua y una marca en la esquina inferior, un pequeño símbolo en forma de ojo cerrado. Decidí abrir una. Dentro solo había una hoja de papel doblada, completamente en blanco, excepto por una frase en tinta azul que decía, gracias por no olvidarnos. Esa noche no pude dormir.
cada vez que cerraba los ojos, veía las casas antiguas, las puertas entreabiertas, y a esas figuras moviéndose en la penumbra. Al día siguiente fui a hablar con el encargado de archivo. Le mostré las cartas, y apenas las vio, su rostro perdió el color. Me dijo que ese lote se había extraviado hacía más de 40 años, cuando un incendio destruyó parte del archivo central. Añadió que el cartero encargado de esas rutas había desaparecido esa misma semana. Su nombre era el mismo que aparecía en las marcas del sello postal, mi nombre completo. Me quedé sin palabras. Tomé los sobres y salí del edificio temblando. Caminé hasta el parque cercano y me senté en una banca, observando cómo el viento hacía volar hojas secas. Abrí otra carta. Esta vez había una fotografía en blanco y negro. Se veía una figura de espaldas caminando entre tumbas. La escena me resultaba familiar. La miré con más atención y noté un detalle que me heló la sangre. En la esquina inferior izquierda, se veía mi gorra con el logo de la empresa. Esa foto no podía existir. Era yo, con el uniforme actual, en un lugar donde nunca había estado. Intenté contarle a un compañero de ruta lo que ocurría, pero se rió y dijo que el turno doble me estaba afectando. Aún así, aceptó acompañarme una mañana para comprobar que no alucinaba. Repetimos la ruta, y cuando llegamos a la calle 15, la casa simplemente no existía. En su lugar había un terreno vacío rodeado de hierba alta. Ningún rastro del buzón oxidado ni de la puerta vieja. Tomé una foto para demostrarlo, pero el teléfono mostró un error de almacenamiento. Cuando revisé el carrete horas después, en el lugar de la imagen solo aparecía un manchón gris. Esa tarde decidí quemar las cartas. Llevé todas a un descampado y encendí una fogata improvisada. El papel ardía rápido, desprendiendo un olor dulce, casi a flores marchitas. Me quedé viendo cómo se convertían en cenizas, una tras otra. Cuando ya no quedaba ninguna, sonó mi teléfono. Era una notificación automática del sistema, cartas pendientes de entrega, 8. Miré el buzón de la camioneta y ahí estaban otra vez. Los sobres intactos, amarillos, con mi nombre en la parte trasera. Intenté renunciar. Fui a la oficina central y le entregué el informe a Recursos Humanos. Mientras hablaba, la luz comenzó a parpadear una y otra vez. El hombre frente a mí revisó los documentos y me pidió esperar un momento. Salió de su cubículo y regresó con un expediente viejo. Lo abrió sobre la mesa. En la hoja principal había una fotografía de un equipo de carteros de los años 70. En el centro, de pie, un hombre idéntico a mí sonreía con el uniforme antiguo. Abajo, el texto decía, personal fallecido en accidente de ruta. Junio de 1970. Salí corriendo de ahí. No me importó nada, ni el trabajo ni la explicación lógica. Llegué a casa, cerré las cortinas y apagué todas las luces. Pasé la noche sentado junto a la ventana, mirando la calle vacía. A medianoche, alguien llamó a la puerta. Golpes suaves, rítmicos, como si conocieran exacto el tempo con que suelo golpear yo mismo cuando aviso una entrega. No abrí. Los golpes se repitieron 3 veces y luego cesaron. Fui hasta la entrada y miré por la mirilla. No había nadie. Solo un sobre blanco en el suelo. Lo levanté temblando. Tenía mi nombre escrito con tinta azul. Dentro, una nota corta, no dejes de entregar. Si paras, dejamos de existir. Esa frase se me quedó grabada. Desde aquella noche, no he vuelto a manejar una ruta oficial, pero las cartas siguen apareciendo. Algunas veces las encuentro bajo la puerta, otras en el parabrisas de mi coche. En todas aparece el mismo mensaje, nombres de personas que murieron hace años, direcciones que no figuran en los mapas. A veces pienso que si dejo de repartirlas, algo desaparece para siempre, o tal vez algo despierta. No sé a quién le hablo cuando las entrego. A veces las dejo en nichos del panteón, otras en las puertas de casas vacías. Y aunque siempre prometo que será la última, cada mes llegan más. El aire huele a papel viejo y cenizas cuando abro un sobre nuevo. Quizá los muertos no tienen dónde vivir, así que usan las cartas para recordarnos que siguen esperando. Y cada vez que alguien ve mi figura caminando por la colonia con la bolsa de correo al hombro, tal vez no sea verdaderamente yo. Tal vez solo sea otro cartero repitiendo su ruta,
con cartas que no deberían existir. Durante los 12 años que llevo trabajando en el área de control de envíos internacionales, he visto paquetes llegar desde todos los rincones del mundo. Algunos traen recuerdos familiares, otros mercancía ilegal. Con el tiempo uno aprende a reconocer lo que vale la pena abrir y lo que debe ignorar. Pero hay algo que todavía me quita el sueño: los envíos sin remitente. No hablo de esos que vienen con papel borroso o dirección ilegible, sino de los que aparecen en el sistema sin que nadie los registre, con datos correctos, códigos activos, y sin ninguna explicación posible. El primero de ellos llegó un miércoles cualquiera, aunque desde aquella noche nada volvió a ser normal. Estaba revisando las cámaras del depósito cuando noté un registro nuevo en el sistema. Un paquete con destino al almacén de revisión interna, remitente, desconocido. Al principio pensé que se trataba de un error de base de datos, así que abrí el listado de movimientos. El número de rastreo coincidía con otros que había visto antes, pero todos habían sido eliminados. Revisé el papel del contenedor y noté algo raro: alguien había escrito a mano un código de envío antiguo, de esos que ya no se usan desde hace más de una década. Lo curioso es que la letra era clara, sin temblores ni borrones, como si se hubiera hecho hace apenas unos minutos. Llamé a uno de los muchachos del turno nocturno para que me ayudara a verificar los datos. Mientras cargábamos la información en pantalla, el sistema se congeló repentinamente. Justo antes de apagarse, en la parte inferior de la interfaz apareció una línea de texto en rojo: actualización de envío confirmada. Apenas parpadeé y el monitor se volvió negro. Reiniciamos el equipo, pero el paquete ya no figuraba en la base de datos. Decidimos buscarlo físicamente. En el área de recepción, entre montones de cajas envueltas en plástico, encontramos una que destacaba sobre las demás. Era de color gris opaco, sellada con cinta industrial, sin etiquetas, sin remitente y con un número grabado a presión al costado: 01. La transportamos hasta la mesa de revisión. No pesaba mucho, pero tenía una textura fría, húmeda, como si hubiera permanecido días en algún refrigerador. Cuando le pasé el escáner, el lector emitió un pitido extraño, como un eco metálico. Me agaché para revisar la base del paquete y encontré algo más: mi nombre escrito en marcador negro. Me quedé helado. El compañero me preguntó si era algún tipo de broma, pero juré que no sabía nada. Revisamos las grabaciones para ver quién lo había dejado, y fue entonces que todo se volvió confuso. En la cinta se veía el pasillo vacío, iluminado por la lámpara del techo. Luego, de repente, una figura entraba al cuadro, arrastrando algo. Su rostro estaba completamente cubierto por sombras, pero su silueta me resultaba vagamente familiar. Lo que más me perturbó fue la forma exacta en que caminaba, dando los mismos pasos lentos, con la espalda encorvada, igual que yo cuando estoy cargando peso. La figura colocó el paquete en la mesa y miró directamente hacia la cámara. Aunque la imagen se veía borrosa, juraría que ese rostro, o lo que alcanzaba a verse de él, era el mío. Corté el vídeo y borré el fragmento de inmediato. No quería que nadie lo viera ni hacer el ridículo con una historia de fantasmas digitales. Pero al día siguiente el paquete reapareció, colocado de nuevo sobre la mesa, como si nadie lo hubiera tocado. Decidí abrirlo. En su interior había varias hojas impresas, todas con reportes de entregas antiguas, algunas con mi firma y fecha de envío. Lo inquietante fue que muchas de esas fechas todavía no habían ocurrido. Había entregas programadas para dentro de meses, incluso años, todas a direcciones que no existían en el sistema actual. Miré alrededor buscando una cámara o alguien escondido, pero estábamos solos. Uno de los reportes tenía una fotografía pegada en la esquina: era la imagen de un hombre sosteniendo una caja frente al portón del almacén. Su cara estaba completamente difuminada, como si alguien la hubiera borrado a propósito. Esa foto se repitió varias veces en distintos documentos, siempre con el mismo cuerpo, la misma posición, y la misma caja. Solo cambiaba el fondo, y en uno de ellos reconocí mi propio escritorio detrás. Aquello era imposible. Esa noche me quedé más tiempo del permitido, revisando registros antiguos. A las 3:15 de la madrugada, justo cuando el sistema realiza su copia automática, el monitor volvió a congelarse. Esta vez la pantalla mostró mi nombre completo, seguido por la frase: entrega pendiente. Sentí un sudor frío recorrerme la espalda. Apagué todo y bajé las escaleras para revisar el área de cámaras. Pero justo antes de salir,
noté algo por el rabillo del ojo, un movimiento lento detrás del cristal de observación. Giré por reflejo y vi a alguien de pie dentro del pasillo, mirándome. El sujeto llevaba el mismo uniforme que yo, incluso el mismo número bordado en el hombro. Su cara, sin embargo, parecía brumosa, como cubierta por una especie de velo traslúcido. Me quedé quieto, sin atreverme a decir nada. Levantó una mano y señaló hacia la mesa donde estaba la caja gris. Fui incapaz de moverme. Luego comenzó a caminar hacia atrás, desvaneciéndose en el reflejo del vidrio, hasta desaparecer completamente. Me quedé ahí varios minutos, tratando de darle sentido a lo que acababa de ver. Lo único que supe hacer fue salir corriendo del edificio. Durante los días siguientes intenté fingir que nada había ocurrido. Pero las cámaras comenzaron a registrar movimientos mientras nadie estaba presente. En cada vídeo se veía la figura del mismo empleado sin rostro, apareciendo siempre a la misma hora, 3:15. Los demás compañeros comenzaron a hacer bromas, diciendo que el almacén tenía su propio fantasma de turno nocturno. Yo no podía reírme. Había algo demasiado real en esa coincidencia. Pedí revisar los registros de turnos para intentar identificar a alguien que pudiera haber usado mi uniforme, pero al verificar los ingresos digitales, encontré entradas duplicadas con mi propio código de empleado, firmadas con horas en las que yo estaba dormido en casa. Intenté guardar copia de esos datos, pero cada archivo se borraba solo minutos después. Finalmente imprimí uno de los reportes y lo llevé al supervisor. Lo observó detenidamente, y luego, sin levantar la vista, me preguntó, ¿por qué firmaste esto 2 veces? No supe qué contestar. Le aseguro que no firmé nada. Sin embargo, el papel tenía mi nombre, mi firma y hasta mis iniciales en tinta azul. Cuando salí de la oficina, sentía que algo dentro de mí comenzaba a quebrarse. ¿Y si había un error de percepción? ¿Y si el estrés me estaba jugando una mala pasada? Esa noche regresé al edificio para comprobarlo por mí mismo. Llevé una cámara personal y la coloqué apuntando hacia mi área de trabajo. A las 3:15, como un reloj, escuché pasos en el pasillo. El sonido era lento, preciso, replicando exactamente el ritmo de mi propia respiración. Encendí la linterna y vi la silueta avanzar desde la oscuridad del fondo. Caminaba igual que yo, con los hombros caídos, los brazos balanceándose en el mismo ángulo. Cuando llegó al centro del pasillo y la luz la iluminó por completo, comprendí lo absurdo de lo que estaba viendo. Era yo. Pero su rostro estaba cubierto por una mancha oscura, una especie de sombra que se movía como humo denso. Mis ojos se encontraron con ese vacío. Retrocedí hasta chocar con la pared. La figura levantó una caja idéntica a la gris, la colocó frente a la cámara y desapareció, como si se disolviera en el aire. Me acerqué temblando y abrí el paquete con torpeza. Dentro solo había un espejo roto y un trozo de papel con la frase, «Tú eres el remitente». Sentí que el aire desaparecía a mi alrededor. En ese instante, mi cámara cayó al suelo y se apagó sola. Salí corriendo sin cerrar la puerta. Desde entonces no volví más al turno nocturno. Semanas después, recibí un correo electrónico sin título. Adjunto venía un único archivo de vídeo. Al reproducirlo, vi la grabación completa de aquella noche, pero con una diferencia, la figura nunca apareció. Solo se me veía a mí, caminando solo por el pasillo con una caja en las manos. El rostro sin sombra pertenecía al mío. Desde entonces, cada mes, el sistema interno registra un envío adicional firmado con mi código. Nadie sabe de dónde viene ni a quién va dirigido. Lo llaman el lote del remitente fantasma. Yo intento ignorarlo, pero cada vez que reviso una cámara y me veo en la pantalla, tengo la horrible certeza de que un día seré yo quien deje el paquete y desaparezca, sin rostro, en la oscuridad. Siempre pensé que el almacén donde trabajo era aburrido, rutinario, sin nada más que reportes, listas de inventario y el olor constante a cinta adhesiva. Entrar al turno nocturno fue decisión mía, buscaba tranquilidad y horas extras, pero con el tiempo comprendí por qué casi nadie lo quería. El silencio en la madrugada no es natural. A veces parece demasiado pesado, como si ocultara algo. Esa sensación lo cambia todo, especialmente desde la noche en que encontramos las cajas del turno perdido. Era un miércoles sin mucho movimiento. Solo éramos 3 en el turno, yo,
el supervisor de noche y un nuevo empleado al que llamaban Rivas. Estábamos realizando un inventario de rutina en la sección de almacenaje antiguo, donde guardamos productos sin reclamante o devoluciones olvidadas. Aquella parte del edificio está llena de polvo, con pasillos angostos y luces que parpadean si se tocan los cables equivocados. Entre cajas vacías y etiquetas rotas, Rivas tropezó con una pila que no figuraba en la hoja de registro. Las cajas parecían viejas, pero sus etiquetas estaban limpias, como recién impresas, con un detalle que nos heló la sangre. Todas llevaban el nombre de un repartidor desaparecido años atrás. Ese trabajador se llamaba Rogelio. Todos sabíamos su historia, aunque nadie la mencionaba. Se decía que una noche, durante una entrega fuera de horario, simplemente no regresó. Ni la camioneta ni su uniforme fueron encontrados. Recuerdo haber visto su cara en los carteles viejos del comedor, junto a las reglas de seguridad y las fotos de empleados del mes. Lo que no entendíamos era por qué su nombre estaba en esas cajas selladas, con fechas correspondientes a semanas recientes. Era como si siguiera trabajando desde la oscuridad, desde otro lugar. El supervisor intentó abrir una de las cajas, pero la cinta parecía fundida con el cartón. No había forma de despegarla sin romperla por completo. Decidimos usar el cúter, y en cuanto la hoja cortó el primer sello, un chasquido seco resonó por todo el pasillo. El aire cambió. Un olor metálico, casi como sangre vieja, se filtró desde la abertura. Dentro había uniformes del correo, perfectamente doblados, con parches antiguos y el nombre del repartidor bordado sobre el bolsillo. A un costado, en el fondo, descansaba un sobre cerrado con tinta corrida. Lo tomé con precaución. En el reverso había una sola palabra escrita, incompleto. Rivas se puso nervioso y dijo que era mejor reportarlo al jefe del área de archivo, pero el supervisor parecía demasiado fascinado como para detenerse. Abrió otra caja, y el contenido era aún más perturbador. Fotografías de empleados frente a los camiones, todas tomadas de noche. Algunas de las imágenes mostraban zonas del almacén que ya no existen, demolidas hace años. En una de ellas aparecíamos los tres, el supervisor, Rivas y yo, posando con una linterna. El problema es que esa foto no podía existir. Llevábamos apenas días trabajando juntos, y sin embargo, las luces, las posturas, todo parecía real, como si alguien hubiera estado observándonos incluso antes de llegar. El supervisor, pálido, dijo que debíamos sellar todo otra vez y avisar a la gerencia. Rivas, sin embargo, insistió en revisar las demás cajas. Alegaba que era imposible falsificar tantos registros. Accedimos con la condición de dejar constancia en el informe nocturno. Continuamos abriendo. La cuarta caja estaba vacía, pero en su interior sonaba algo, un zumbido suave, similar al de las luces del techo. Acerqué el oído y distinguí lo que parecía una voz repitiendo nombres en susurros, los nuestros, uno por uno. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. El supervisor la volvió a cerrar de golpe, respirando con dificultad. Propuso salir del área y descansar, pero Rivas insistió en quedarse, convencido de que todo tenía una explicación. Lo dejamos allí, diciéndole que volveríamos después de la pausa. En el comedor, el silencio era absoluto. Intentábamos distraernos con el ruido de la máquina de café, pero el ambiente era denso, como si algo latiera dentro de las paredes. 10 minutos después regresamos al pasillo. Rivas ya no estaba. Una de las cajas yacía abierta en el suelo, con el uniforme que él llevaba doblado en su interior. Grité su nombre, pero lo único que respondía era el eco húmedo de nuestras voces. Miramos alrededor en vano. Ni la cámara de seguridad registró su salida. Simplemente desapareció. El supervisor me ordenó cerrar la zona y reportar todo como un incidente de mantenimiento. Me negué. No podía fingir que nada había ocurrido. Seguí revisando los pasillos hasta llegar al fondo, donde una puerta metálica dividía el depósito del área de carga vieja. En la chapa había una marca, un número 9 grabado a mano. Golpeé la puerta, y del otro lado escuché movimiento. Pasos, luego el sonido de una caja cayendo. Mi instinto me gritaba que me fuera, pero abrí. El olor a humedad me golpeó. Dentro, una luz parpadeaba desde un fluorescente colgante. En el suelo, una pila idéntica de cajas marcadas con el nombre de Rogelio. Y justo encima,
descansaba una nueva etiqueta con mi nombre. Corrí hacia la cabina de control y traté de reproducir las grabaciones de seguridad. No había vídeo de esa parte del pasillo. Todas las cámaras mostraban solo estática, excepto una, donde se veía a Rivas observando una caja con atención. En la siguiente toma, la caja estaba cerrada y él ya no aparecía. El supervisor me exigió borrar el registro, su voz temblaba cuando me lo pidió. Decía que no debíamos involucrar a nadie más. Obedecí a medias, eliminé una copia y guardé otra en un disco externo. Esa noche no volví a acercarme a la sección prohibida. Los días pasaron y nadie mencionó el incidente. Se habló de una ausencia voluntaria de Rivas, aunque todos sabíamos que no tenía sentido. Sin embargo, comenzaron a verse otros detalles inquietantes. En la lista de empleados activos, su número seguía apareciendo, con actividad registrada en el sistema. Movimientos de carga, inventario modificado, hasta reportes actualizados. Lo peor fue que varios depósitos comenzaron a recibir paquetes con su firma digital. En las entregas, siempre la misma etiqueta, remitente, Rivas, destinatario, sin datos, comentario interno, turno pendiente. Una semana después, me asignaron temporalmente a otra área. Traté de alejarme de todo eso, pero el miedo no se disipa tan fácil. Cada tanto, al revisar las cuentas internas, veo cargas con mi nombre y fechas que no reconozco. Pregunté al supervisor si había recibido algún informe nuevo. Me miró sin respuesta y me mostró algo que me hizo temblar, una hoja impresa del registro nocturno. En la columna de observaciones había una anotación escrita en tinta negra, con trazos torcidos. Decía, relevo completado. Debajo, 3 firmas. Una de ellas era la mía. Esa misma noche encendí mi laptop en casa para revisar el archivo que había guardado del vídeo. Esperaba encontrar solo ruido, cualquier cosa. Pero no. En pantalla aparecía el pasillo del depósito, y desde la esquina, la figura de un hombre empujando un carrito de carga. Su rostro no podía verse, pero usaba un uniforme con mi nombre bordado en el pecho. Avanzaba lentamente hacia la cámara con una caja entre las manos. En la esquina de la imagen, un reflejo mostró algo aún peor, detrás de él, caminaban más figuras, todas idénticas, llevando cajas con los mismos nombres en la etiqueta. Desde entonces ya no trabajo ahí. A veces, sin embargo, llegan a mi casa paquetes con remitentes inexistentes. Los dejo frente al portón, sin abrirlos. No quiero saber si dentro hay uniformes, documentos con fechas futuras o, peor, versiones de mí mismo cumpliendo tareas que ya olvidé. Pero si algo aprendí de aquella noche es que el turno nocturno nunca termina. Solo cambia de nombre, como las cajas que reaparecen una y otra vez, esperando que alguien más las abra. Y si alguna vez escuchas en un almacén el sonido de cinta adhesiva desprendiéndose sola, aléjate. Puede que el turno perdido aún te esté buscando para rellenar su inventario final. Han pasado varios años desde que juré no volver a acercarme a ningún almacén ni oficina postal. Me mudé lejos del bullicio, buscando olvidar lo que vi, pero por más distancia que ponga, algo parece seguirme. A veces, al amanecer, escucho el golpeteo leve de cajas apiladas o el crujido de cinta adhesiva despegándose sola. Intento convencerme de que son ruidos del edificio, pero en el fondo sé que no lo son. Todo comenzó de nuevo la semana pasada, con la llegada de un paquete que llevaba impreso mi nombre completo, sin remitente y con la vieja leyenda de la empresa, entrega garantizada. El sobre venía acompañado de una nota amarillenta, doblada con cuidado. Al abrirla, mis manos temblaron. El papel olía a humedad, y la tinta parecía trazada con prisa. Solo decía, pendiente de entrega final. Lo dejé sobre la mesa del comedor, sin tocarlo más. Creí que tal vez era una mala broma, una coincidencia, algo que provenía de mis antiguos compañeros. Pero al revisar el número de seguimiento, el sistema mostraba una alerta, el envío no se registró desde ningún punto físico, como si se hubiera generado directamente en el destino. Esa palabra, destino, se repitió en mi mente una y otra vez. A la mañana siguiente, busqué el paquete frente a la puerta, y ya no estaba. Pensé que alguien lo había robado o que lo había imaginado. Sin embargo, al volver esa noche, lo encontré dentro de la casa, sobre la silla junto a la ventana. La caja era pequeña, envuelta con varias capas de cinta amarilla, con marcas de dedos en los costados.
La giré lentamente, buscando una pista, pero no había nada, solo un número grabado con tinta deslavada, 9. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Un sudor frío me recorrió el cuello. Las mismas cajas que habían aparecido en los informes del turno perdido, las mismas que habían sellado con nombres de empleados, ahora una llevaba el mío. Intenté ignorarlo. Durante 3 días no la toqué, fingiendo que no existía. Pero esa caja parecía moverse sola. A veces la encontraba un poco más cerca del pasillo, otra sobre la cama, aunque yo vivía solo. El cuarto comenzó a oler a cartón húmedo, mezcla de humedad y algo más, como metal oxidado. Una noche, mientras trataba de dormir, escuché una voz detrás de la pared. Era un susurro bajo, casi imperceptible, repitiendo mi nombre. Me incorporé de golpe, encendí la luz, y vi la caja al pie de la cama, abierta. Dentro había otra nota, escrita con la misma letra temblorosa. Decía, entrega realizada. No entendí de inmediato qué significaba, pero un escalofrío me mantuvo inmóvil varios minutos. Noté que la caja contenía algo más, un uniforme idéntico al que usaba en la empresa, limpio, perfectamente doblado, con una placa metálica brillante. Cuando la levanté, la luz reflejó el grabado del nombre, el mío. Fue entonces cuando comprendí que no era una simple coincidencia, el paquete me había encontrado. Me senté en el suelo con la cabeza entre las manos, repitiendo una y otra vez que debía deshacerme de él, pero mi cuerpo no reaccionaba. Pasé la madrugada en vela. Afuera, la calle estaba desierta, y solo el reloj marcaba los segundos con un tic seco que parecía sincronizado con mi respiración. A las 3:15, escuché un golpe seco en la puerta principal. Fui hasta allí temblando, y desde la mirilla vi algo imposible, un hombre con mi mismo uniforme, de pie frente a la casa, sosteniendo otro paquete. No podía ver su rostro, una sombra cubría sus facciones. Golpeó 3 veces, idéntico ritmo, y luego se quedó quieto. En su pecho brillaba una placa idéntica a la mía. Entrega para usted, dijo, con una voz hueca, como si resonara desde dentro de una caja vacía. Respiré hondo y abrí la puerta. Afuera no había nadie. Solo el paquete, y esta vez no llevaba mi nombre, sino la palabra relevo. Lo dejé en el suelo, sin atreverme a abrirlo. Retrocedí hacia la pared mientras mi corazón golpeaba con fuerza. El aire del pasillo vibraba, como si hubiera un zumbido eléctrico continuo. Por segundos, creí escuchar pisadas dentro de la casa, pero cuando giré, no vi a nadie. Solo el reflejo del reloj, marcando exactamente las 3:15. Me acerqué de nuevo al paquete. Estaba abierto, aunque no recordaba haber tocado la tapa. Dentro había una cámara de vigilancia portátil, del mismo modelo que usábamos en la empresa. Encendí la cámara con las manos heladas. En la pantalla apareció un vídeo en reproducción automática. Se veía un almacén iluminado por luces frías. En el centro, una fila interminable de cajas idénticas a las que habíamos encontrado aquella vez. Aunque la imagen era granulada, reconocí los pasillos, la textura del piso, incluso el reloj de pared. Luego, de entre las sombras, se acercó una figura. Llevaba el uniforme completo, pero su rostro estaba ausente, una masa borrosa sin rasgos. Caminó hasta dejar una caja frente a la cámara, la levantó y, justo antes de que la imagen se cortara, señaló hacia adelante. Ese gesto, lento y pesado, me heló el cuerpo. Lo había hecho 1000 veces en mi antiguo trabajo, al indicar la cinta de carga. Sentí que el suelo se me movía. La cámara cayó de mis manos y el vídeo se reinició solo, repitiendo la misma escena una y otra vez. Corrí hacia la puerta, pero estaba trabada, como si algo invisible la sujetara desde afuera. Todos los relojes de la casa comenzaron a marcar la misma hora, 3:15, aunque no funcionaban desde hace meses. En mi cabeza solo podía pensar en una cosa, debía entregar ese paquete, fuera donde fuera, o la historia no terminaría. Miré la etiqueta. Destino, depósito central, zona 9. Tomé la caja y salí a la calle. No recuerdo haber conducido. Las luces pasaban como destellos, y el sonido del motor era un rumor distante. Cuando llegué al viejo edificio de la empresa, noté que las rejas del acceso estaban abiertas. Todo estaba como lo recordaba, los muelles vacíos, el eco metálico del viento colándose entre las paredes, el olor a polvo y aceite.
Crucé el pasillo principal y cada paso resonaba exageradamente. En la oficina central, sobre el mostrador, había una lista de entregas. En la última línea aparecía mi nombre, marcado como pendiente de entrega final. Coloqué el paquete sobre la mesa y me quedé mirando. Quise hablar, gritar, explicar algo, pero mis labios no respondían. En ese momento escuché un murmullo a mi espalda. Al girar, vi las sombras de varios empleados avanzando lentamente por el pasillo, todos con el mismo uniforme, todos sin rostro. Cargaban cajas con etiquetas en blanco. Cuando pasaron junto a mí, sentí que el aire se congelaba. Una de las figuras se detuvo frente a mí y extendió un sobre. Lo tomé sin pensar. Dentro había una hoja donde solo se leía una frase: entrega confirmada. Gracias por su servicio. Desperté al amanecer en el asiento del camión de reparto. El motor estaba encendido, y en el tablero reposaba el mismo sobre cerrado con mi nombre. No recuerdo cómo llegué ahí ni cuánto tiempo pasé detenido. Afuera, el edificio ya no estaba, solo un terreno vacío cubierto de pasto seco. Por un instante pensé que todo había sido un sueño, pero cuando abrí el sobre, dentro encontré la fotografía de un grupo de repartidores. Todos sostenían cajas con destino Zona 9. En el centro, mi propio rostro sonreía entre ellos. Desde entonces, sigo recibiendo paquetes de origen incierto. Algunos llegan sellados, otros abiertos, pero todos con el mismo mensaje en algún rincón: entrega final pendiente. Ya no intento destruirlos. He comprendido algo que antes me negaba a aceptar: la cadena nunca se rompe. Siempre hay alguien que entrega, otro que recibe, y otro que releva. A veces pienso que todos los que trabajamos alguna vez en ese lugar seguimos de servicio, en algún punto entre lo real y lo que ya se cerró hace años. Si alguna vez encuentras una caja con tu nombre y sin remitente, no la abras. No es para ti. Es para el siguiente. Y cuando termines de escuchar esto, revisa si en tu puerta no hay un paquete esperando. Puede que ya haya llegado tu turno para hacer la entrega final. Antes de despedirme, te invito a suscribirte a Sombras Antiguas, porque algunas historias como esta no terminan, solo cambian de destinatario. Nos vemos en el próximo envío, si es que aún hay alguien para recibirlo.